Ser podcast. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. A veces en la vida trabajas sin descanso y sin grandes objetivos y el éxito te llega por el camino más inesperado. Roxette se formó sin grandes pretensiones, con sus dos miembros ya curtidos y al borde de la treintena, y encontró una fórmula que consistía en dejar los egos a un lado y dejar a cada uno hacer lo que mejor sabía hacer. Ella estaba en ascenso y él se había estancado. Con su segundo disco, una serie de casualidades, los llevó a conquistar lo más alto de las listas estadounidenses y poco después, un descarte navideño acabó siendo la canción más recordada del cine de los 90. Cuando todo estalló de golpe, cuando la vida del dúo cambió radicalmente, el grupo ya tenía un recorrido para aguantar lo que se les venía encima. Estaban listos para ser superestrellas. Claro que el éxito te cambia. Nunca estás en casa, nunca ves a tus amigos ni a tu familia. Viajas cada día. Claro que te cambia, pero llevamos tanto tiempo en el negocio y tenemos tanta experiencia que sabemos cómo gestionar el éxito. Hoy dedicamos el programa a Roxette. Bienvenidos al Sofá Sonoro. Keys on your answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream? Spending my time watching the days go by, feeling so small. Hay bandas que tienen un éxito eterno, grupos que tienen discos perfectos y luego existe una categoría extraña de artistas que sin hacer un disco de 10 o de 9 consiguen algo más complicado. En cada álbum facturan una o dos canciones redondas, canciones que acaban dando forma a un cancionero infeccioso, divertido y que todo el mundo conoce. Algo así le sucedió a ABBA, puede que también a Queen, y también podemos meter en esa lista a Roxette, un grupo con una historia fascinante y con una veintena de canciones que pondrían de pie a cualquier estadio del mundo. Hoy queremos recordar sus inicios, su década de los años 90, y como punto de partida le hemos pedido a Lucía Taboada que nos recuerde cómo fueron los primeros pasos de la banda. La de Roxette es una historia casi que universal. Dos personas a las que les iba bien por separado, pero muchísimo mejor cuando decidieron unirse. Per Gessle tenía a principios de los años 80 una potente carrera como cantante y había formado parte de la banda de rock New Wave Jylland Tyder, que está sonando. Allí fue precisamente donde conoció a Marie Fredriksson, que en alguna ocasión les había hecho los coros. Marie era la pequeña de 5 hermanos. Había crecido en un entorno rural, humilde, profundamente religioso. Su padre era un talentoso cartero rural que se vino abajo tras la muerte de una de las hijas en un accidente de coche. Y Marie comenzó entonces a pasar tiempo sola, experimentando con la música.
A los 19 años decidió mudarse a la ciudad portuaria de Halmstad y unirse a la banda punk de su novio. Con esas credenciales consiguió una audición y un contrato. Su álbum debut de soft rock, Headwind, salió al mercado en 1984 con mucho éxito local. Y aunque su carrera iba viento en popa, aceptó grabar un dúo con Gesell por intermediación del sello EMI. Ella podía convertir cualquier cosa en algo. Y Per siempre había sido un fantástico escritor de canciones. Así que realmente sentimos, vayamos con esto. Vamos a ver si podemos encontrar algo que suceda internacionalmente. No lo hicimos por Suecia, lo hicimos por vocación internacional, decía su manager. El tema elegido fue Never in Love, que se publicó en 1986 bajo el nombre de Rosette. ¿Por qué Rosette? Pues el nombre proviene de una canción de los años 70 de la banda Dr. Feelgood, uno de los grupos preferidos de Per. En ese 1986 llegó su primer disco juntos, del que ahora se cumplen 40 años. Pair of Passions obtuvo malas críticas, mucho dance pop indistinguible, dijo un crítico en un periódico local, pero se convirtió de inmediato en número 2 de ventas en Suecia. Y pese a los temores iniciales de Per Gesell, Marie estaba desarrollando su carrera en solitario, así que yo temía al inicio que no se tomase Rosette en serio. Pese a ese miedo, Rosette era ya una realidad muy seria. Así fueron los inicios de Roxette, la genial banda sueca que se comió el mundo abocados a comienzos de los años 90, recordando los éxitos de ABBA 2 décadas antes. Hemos dejado al dúo dando sus primeros pasos con ese debut de 1986, disco y año que son nuestro punto de partida para el viaje de esta semana, episodio que vamos a compartir con Mario Tornero y Fernando Neira. Bienvenidos. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Rosette fue un proyecto cocinado durante muchos años, nos contaba Lucía. Hay una vida al margen de los discos en solitario que ya habían grabado, pero todo empieza a coger fuerza cuando se unen y sobre todo con la edición de Look Sharp en 1988, con el que se convierte en Fernando en la superbanda de éxito en Suecia. Sin duda sí, además, primero en Suecia y luego empezaron a llegar aquí con fuerza. Yo me acuerdo de un ejemplar en vinilo de Look Sharp en casa de unos tíos míos, de unas primas mías que eran súper fans. Y es cierto que en aquel momento los que éramos chavalines pensábamos que era el primer disco de Roxette, porque el Pearls of Passion del año 86 no se había enterado absolutamente nadie fuera de Suecia natal. Hace poco descubrí algo que no había llegado a sospechar, y es que Look Sharp, que coincide con el título de un disco de Joe Jackson, se titulaba así porque a Per le gustaba el título del disco de Joe Jackson y dijo, pues para qué darle más vueltas, vamos a coger el mismo título, ¿por qué no? Pero sí que es verdad que al principio parecía una cosa muy focalizada en el mercado local y se extendió en un primer momento con cierta facilidad por Europa y luego el momento de eclosión mundial no tardaría mucho en llegar. Es curioso estas cosas que si la haces aposta no te acaban saliendo de la manera que le salió desde luego a Roxette. Con este disco empiezan a colar canciones también en el top 20 de Estados Unidos, empieza a asomarse por ahí, lo que para ellos era una apuesta importante, ya que en sus anteriores proyectos habían cantado en sueco y con Roxette apuestan por el inglés porque le ven al grupo, Mario, esa capacidad igual de trascender en el extranjero, ¿no? Sí, bueno, parecía que desde EMI les dan como varios consejos, ¿no? Primero les juntan, luego les sugieren cantar en inglés y parece que la cosa va funcionando bien, entonces ellos, como todo va, pues no lo toques, ¿no? Si algo funciona, no lo toques. Y es verdad que el primer single que publican juntos es un tema de Gesell que se llama Never Ending Love, que lo traduce del sueco al inglés.
y ese single ya vende más de 50.000 copias, y el primer disco, el anterior al Look Sharp, el que no existía para nosotros, pues vende 280.000. Entonces todo iba a miel sobre hojuelas, entonces hay que seguir con la fórmula que has encontrado. En este disco estaban ya algunos de sus primeros grandes éxitos, como el tema que cerraba el álbum. That love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah, they're swept away, and nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him Con Listen to Your Heart sonando de fondo, arrancamos el viaje por los primeros pasos de la banda sueca, que en este disco empiezan a encontrar ya una fórmula sonora que les daría muy buen resultado en los siguientes años y que sacaba lo mejor del dúo. ¿Qué te gusta, ya adentrándonos un poco en este Look Sharp? ¿Qué te gusta más del disco, Fernando? Bueno, esa determinación que tienen los dos de hacer canciones memorables en el más literal de los sentidos, memorables de que no te puedes sacar de la memoria, de que se te enganchan, quieras o no. Hay veces que puede ser incluso incómodo esa capacidad que tienen estas canciones de perdurar durante días, una vez que las has escuchado durante apenas 3 minutos. Estamos convencidos de que varios oyentes de este programa se van a tirar varios días tarareando. Exactamente, y nos van a amar y a odiar a partes iguales. Yo creo que forma parte del encanto y de esa determinación que tenían de hacer canciones perfectas y de centrarse en aquellas que veían más claras. Este primer disco, que tiene algo de ensayo general de lo que va a ser Roxette, tiene 4 singles que son incontestables, y tengo la sensación de que esas 4 canciones son pulidas y perfeccionadas hasta el último de sus compases, y a partir de ahí se completa con otras canciones aceptables, buenas, decentes, pero que ni de lejos llegan al nivel de gancho, de fuerza y de encanto que tienen las canciones que desde el primer momento están diseñadas para el success, que luego habría otra canción hablando de eso, ¿no? Lo que determinan bien desde el principio es el reparto de tareas. Ella cantaba, él componía, y así fueron sacando, Mario, lo mejor de cada uno. Sí, bueno, como cada uno venía de su carrera en solitario, ¿no? Per Gessle venía de primero una banda de Golden Ages, y en la que Mary Fredriksson colaboró de vez en cuando haciendo voces, y luego con sus respectivas carreras en solitario. En el momento en que se encuentran, que la carrera de Fredriksson va hacia arriba y la de Per Gessle está un poco en declive, Per Gessle está pergeñando su tercer disco en solitario y decide volcar todas sus canciones al nuevo disco de Roxette, y eso lo que hace es que los roles se distribuyen de una manera como un poco orgánica, y una vez más ven que todo está funcionando, que la fórmula es... Además es que Per tenía una productividad exacerbada y Fredriksson tenía una voz muy especial, entonces parecía lógico, ¿no?, que estos roles estuviesen distribuidos de esta manera. Sí, pero aguantaron muchos años con ese status quo, por como decirlo, que si funciona algo, déjalo estar, y los egos los lideran bien, porque él podía querer tener más protagonismo cantando,
cuando ella podía querer meter alguna canción suya y mantuvieron... Él no canta nada mal, además, tiene una voz limitada, pero tiene una voz con encanto. Canta en muchas canciones. En muchas canciones más de las que podemos pensar, lo que pasa que en nuestro recuerdo los que están son las canciones que canta Freddie Erickson. Desde luego lo que era un lujo era contar con un compositor con tanta determinación como Per, que además lo hacía en otro idioma y con mucho acierto. Siempre he sido un escritor muy veloz. Intento escribir mis canciones lo más rápido posible. Soy una persona muy inquieta y si me atasco con una canción, la dejo. A veces vuelvo con el tiempo, otras no. La mayoría de las mejores se han escrito rápido, en un día o dos. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la, she's got the look. Fire in the eyes, naked to the bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Otras de las joyas de Roxette, este The Look, tema con el que llegan ya al número 1 en Estados Unidos de la forma más inesperada, porque Mia Suseño no apostó por distribuir el disco internacionalmente porque no le veía ese potencial comercial para saltar el mercado estadounidense, y todo fue gracias a un chaval de Minnesota que estaba de Erasmus en Suecia, que se enamoró de la canción. ¿Cómo fue, Fernando, esa historia? Bueno, esta es una de esas historias más siglo XX que una cinta VHS o que un viernes viendo el 1, 2, 3. Efectivamente es un estudiante de intercambio, un universitario que vuelve de Suecia y le insiste a un colega, a un conocido suyo en la emisora de Minneapolis, KDWB, a que pinche la canción de Luke. La había conocido en las tiendas suecas. Evidentemente la canción no estaba editada en Estados Unidos, no estaba editado el álbum, no existía Spotify, no existía YouTube, insisto, año 88. Y la impresión es favorable, es instantánea, y de hecho lo que empieza a suceder es que se graban casetes. Imagino que aquí hay algo muy ochentero y muy siglo XX, que son las casetes de doble pletina. La gente con trienios que nos esté escuchando sabe de qué estoy hablando. Pasa de emisora a emisora, y de ahí que el impacto termina siendo muy llamativo de The Look en Estados Unidos, aunque si no me equivoco también llega al número 1 tanto en Australia como en Japón. Y lo cierto es que Mary sí que comentaría con los años, más allá de esta anécdota, que es una anécdota memorable y feliz, una casualidad de estas que parece casi una alineación de planetas, sí que ha mencionado que ella considera que esta canción es lo mejor que han hecho nunca, y que además es una canción en la que Per estaba muy poco propenso a cantar, y ella fue la que le dijo: chico, es que esta canción está muy bien pensada para ti, y de hecho por cuestiones de tesitura hay fases de la canción en la que la vas a hacer infinitamente mejor tú que yo. Esta es una historia surrealista, inimaginable, como decía Fernando, hoy en día, pero no es la única historia extraña de esta banda ni de esta época, porque poco después Emi les llama para una reunión en Los Ángeles, le piden una canción para una banda sonora. Ellos estaban entre la gira de Luke Sharp y la grabación de su siguiente disco bastante liados, y deciden reciclar un tema navideño que habían editado ya sin demasiado ruido. La película inicialmente se titulaba $3,000 y esa película acabó siendo Pretty Woman, la canción su mayor éxito. ¿Cuál es la historia de It Must Have Been Love?
Pues bueno, como bien dices, hay un momento de negociación donde ellos les piden, queremos una canción, en la distribuidora de la película, queremos una canción, y ellos dicen, no podemos ahora, os podemos mandar otra, no, pero queremos una nueva. Entonces hay un poco de idas y venidas hasta que finalmente aceptan la propuesta de Roxette de esta es la canción que tenemos, ahora no tenemos tiempo para grabar otra, pero sí les piden que eliminen las referencias a la Navidad. Entonces lo que hacen es cambiar la palabra Navidad por invierno, le añaden bien de reverb, que en los años 80 pues esto estaba a principios de los 90 entraba siempre bien, y le quitaron un fade out que tenía muy largo y dejaron pues uno de los momentos icónicos de la cultura popular, ¿no? Julia Roberts despidiéndose de Richard Gere porque el tiempo del contrato comercial que tenían se había acabado, ella se va en limusina, mira hacia atrás y entra a la caja de It Must Have Been Love, ¿no? Debió de ser amor, pero ya se terminó. Y efectivamente, ahí está el tema más conocido de Roxette, el más famoso, al que luego sacarían brillo a lo largo de su carrera porque harían varias versiones en clave country, en español o incluso con una orquesta, ¿no? Me encanta que cuando el dúo vio la película no les gustó nada. Marie and I got invited to see the movie and we didn't like it. You know, we're from Sweden, we used to Ingmar Bergman. Nos invitaron a ver la película y no nos gustó. Nosotros somos suecos, somos más del cine de Bergman, bromeaba Per. Gran himno de amor de Roxette, tema que convirtió a los suecos en super mega estrellas porque Pretty Woman tuvo un éxito tan grande como inesperado y la canción jugaba un papel importante en la historia, lo contaba Mario, hasta el punto de que el director no quiso poner diálogos sobre la canción porque decía que hablaba ya por sí misma. Así llegó la banda en 1990 cuando entran al estudio a ratos sueltos durante 10 meses para dar forma al que para mí es su disco más redondo, más importante, You're Right. ¿Qué tiene, Mario, este disco para ti? Yo creo que es un disco continuista, ¿no? Están las melodías, estas pegajosas que decía Fernando antes, ¿no? Beats poderosos y en ese terreno intermedio entre el rock, el pop, un poco del disco si quieres. Quizás si cabe el sonido es un poco mejor, había un poco más de inversión, una producción un poco más trabajada y hay una mayor presencia de la guitarra de Per Gessle. Entonces está la fórmula de Roxette, ¿no? Guitarras ochenteras en este momento, poderosas, cabalgando sobre unos sintes también muy memorables y la voz de la cantante contrastando. Quizás esos son como los tres ingredientes de la música de Roxette. Si le tengo que poner una pega, a mí se me hace un poco largo, son 15 temas, el final del disco a mí se me atraganta un poco, pero quizá también es que ya la novedad
pues es difícil. O sea, después del Look Sharp, en el Look Sharp está el momento de la novedad. Quizá mantener esa frescura igual es complicado en los siguientes discos. También hay un punto en estos años que los discos empiezan a hacer más largos porque se asienta el formato CD y todo el mundo quiere aprovechar los minutos que tienen extra. Justo al contrario que ahora. ¿Sí? Fernando, ya es después de Pretty Woman, después de The Look y después del calentamiento que sirvió el disco antes para expandirse por el mundo, ya es un súper éxito mundial en medio mundo, además, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Australia, en Japón, en Sudamérica. De repente Roxette es una de las grandes bandas de esos comienzos de los 90. Claro, y lo que comenta Mario es cierto, lo de la extensión del disco, que con los parámetros actuales se nos hace, probablemente en términos objetivos es demasiado largo, pero creo que también detrás de eso hay una sensación de demostración de poderío. Ellos se sienten legitimados, se sienten en el momento dulce de sus trayectorias profesionales, deciden invertir 11 meses en la grabación del disco en contra de las sugerencias de su casa de discos. Claro, ya ahora ellos pueden decir lo que quieren y lo que no. Les ofrecen grabar en Los Ángeles con el productor más cualificado, no hay problema con el sueldo de nadie, y ellos se quedan en Suecia con su productor de siempre, que luego imagino que hablaremos de él, y se asientan en esa fórmula, mágica, en esa confluencia de pop, rock, disco y ganchos inmediatos que han visto que les confiere personalidad. Dentro de que sigue siendo un disco con grandes singles y que a lo mejor en el cómputo del disco no se mantiene en ese 8,5 o 9 en todo el álbum, sí que creo que es el disco más completo, y de hecho hay una edición del año 21 conmemorativa del 30 aniversario con lo típico, que si tomas alternativas, tomas en directo y demás, que se ve que están en un momento verdaderamente dulce de forma. Creo que es el momento más pletórico de ellos dos por separado y de la evidente confluencia de caracteres y la química entre ellos. Vamos, yo tengo muy claro que si me pongo un disco de Roxette, me pongo You're Right, sin ninguna duda, ¿no? Este es un tema y un disco, Mario, que toma su título de una entrevista de Paul McCartney, que es un detalle absurdo, pero que me hace bastante gracia, ¿no? Sí, bueno, yo los Beatles siguen inspirando, ¿no? Hasta ya en los años 90 de la manera más casual. Pero quizá tiene sentido porque hablamos de las melodías, de la capacidad para hacer melodías de Roxette, y si hay que hacerle un homenaje a alguien, me parece justo que se le haga un homenaje a Paul McCartney, ¿no? Sí, viene de una entrevista que dio Paul McCartney en la que decía que escribir canciones con John Lennon era un poco como a long joyride, como una traducción literal pues podría ser como un viaje de la felicidad. Y creo que cuadra bien con la música de Roxette y ese viaje divertido con amigos en un descapotable, ¿no? Es una música que acompaña bien a las grandes películas. Pues podría haber sido la banda sonora perfectamente de Thelma y Louise o de los Moriarty y Paradise en la carretera de Kerouac, pero 40 años después. Me parece una banda sonora que Roxette pega mucho con un viaje largo en coche. También me gusta mucho que los primeros versos del disco, de este You're Right, vienen de una nota de la entonces novia de Pearl, que luego la poste su mujer. Mi novia me dejó una nota sobre el piano que traducido decía: hola, tonto, te quiero. Me pareció una nota muy bonita y usé la frase para el estribillo de la canción. Secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune.
Hola tonto te quiero, tema icónico de Roxette, banda a la que dedicamos el sofá sonoro de esta semana, programa que estamos compartiendo con Mario Tornero y Fernando Neira. Me llama la atención, Fernando, que tras esa decisión de EMI de no apostar ellos de una fuerte por el mercado estadounidense, ahora el caso es lo contrario, lo mencionaban, ¿no? Les destinan varios millones de dólares a promocionar al grupo, les dicen elige estudio, elige productor, elige todo lo que tú quieras, porque de repente se han encontrado de una manera muy inesperada con la gallina de los huevos de oro, y es un sello, es un regalo caído del cielo que no puedes desperdiciar, ¿no? Hombre, yo soy directivo discográfico, cosa que no sucederá nunca, y me encuentro con un grupo como Roxette después de Look Sharp y les digo, pedir por esa boquita. Y de hecho, además, habría conseguido un aumento significativo en los bonus de todos los directivos y del mío propio, porque como consecuencia de este disco hay una gira mundial, Join the Joyride, que además es que les viene al pelo el título de la gira con el título del tema central. Me parece que hay 1,5 millones de espectadores en la suma de todos los conciertos, 4 a los 5 continentes. Y sí, efectivamente, claro, después de Look Sharp, cuando le das libertad creativa a estos músicos, que tienen un bagaje previo anterior a Roxette, pues dentro de su margen de actuación pueden decir, pues vamos a meter un par de canciones en sueco, vamos a hacer una cosa aquí en estas canciones hacia el final del disco un poquito más experimentales, un poco más de psicodelia, una cosa un poco más indie, y lo que les entregan es pues Fading Like a Flower, que por cierto es un temazo, Joyride, Spending My Time, Charge of Your Heart, The Big L, pues evidentemente, señores, hagan ustedes lo que quieran, que aquí está su casa de discos para ayudarles en lo que nos pidan. Una parte importante del presupuesto se dirige a los videoclips, tremendamente importantes en aquellos primeros años de los 90, con la MTV en su esplendor. De hecho, Roxette es la primera banda no anglosajona en hacer un MTV Unplugged, en aquel momento es un buen barómetro de dónde estaba el grupo, ¿no? Totalmente, hacer una MTV Unplugged a mediados de los 90 era tocar el cielo de la industria musical. Pero yo diría que es un formato que a Roxette también me genera un poco de dudas si le sienta bien, porque yo creo que es un formato pensado, era un formato que venía pensado para el ataque del grunge, ¿no? Esos grupos más fieros, con más energéticos, y que de repente encontrar un registro más calmado, más sensible, pues les daba como otra cara de esos grupos, ¿no? Ahí tenemos los unplugs de Nirvana o de Alice in Chains, ¿no? Que daban como algo diferente. Y Roxette yo creo que de alguna manera estaba condenado a estadios, a bailes, a grandes masas, ¿no? Entonces no sé si a Roxette le cuadra bien. Es verdad que ahí tenemos versiones de The Byrds, de Neil Young, de Aretha Franklin, podemos encontrarles en otro registro. Pero lo de los vídeos sí que es verdad que la imagen de Roxette es una imagen muy poderosa y que todos los que vivimos en aquel momento la tenemos grabada, ¿no? Per Gessle con esas americanas imposibles, con ese cardado, ese pelito largo por atrás, la guitarra, Mary Fredriksson con el pelo corto, rubio, ¿no? Un poco al estilo de la época, pues un Annie Lennox o Sinead O'Connor, ¿no? Y ellos dos, pues daba igual el escenario que les diesen, ¿no? En un desierto, en un descapotable, bajo una lluvia torrencial. Lo importante era verlos a ellos dos. Es curioso que se hacen tantos MTVs en la época que hay algunos que luego no se publican y que han ido apareciendo con los años. Hace muy poquito ha aparecido íntegro el MTV de los Cranberries, que era un grupo muy noventero y que se quedó ahí pues en los archivos. Es curiosa aquella década, aquella época en la que la música entraba antes casi por los ojos que por los oídos, ¿no? Pues los vídeos por eso eran algo clave en estos años, algo que el propio Per Gessle subrayó en un encuentro con fans por motivo del 30 aniversario de este disco. Hacer vídeos a ese nivel era increíble, presupuestos grandes, mucha ropa, estilistas. Fuimos a desiertos a rodar y era una aventura genial de la que ser parte. Y fue así con todos los vídeos de Apple. Just for a while, and spend some time, you and I, under this bright, glorious sky. It's been so long since I first saw you, but I still love that smile in your eyes. Yes, it's true, right from the start, I believe in the church of your heart. Yes, it's you made me be part of and believe in the church of your heart. Step inside, lay yourself down, just for a while, rest for a
Search of Your Heart, otro de los sencillos del tremendo Joyride de Roxette, disco que llevó a la banda a una super gira mundial con más de 100 conciertos. También el gobierno sueco los honró, convirtiendo a la banda en sellos postales. Con este disco tocaron también su tope en Estados Unidos, pero el grupo siguió trabajando duro. En la gira de Joyride dan forma a su siguiente trabajo, Aturiums, un álbum que nace en hoteles, en salas de ensayo y tiene esa peculiaridad, la historia que se comentaba en las entrevistas, ¿no? Que la mayoría del material eran, por así decirlo también, descartes de grabaciones anteriores. ¿Cómo se gesta este disco, Fernando? Bueno, pues se gesta tal y como se manifiesta, se explicita en portada, porque el subtítulo es inequívoco, es Canciones en estudios, escenarios, habitaciones de hotel y otros lugares extraños, Songs from Studios, Stages, Hotel Rooms and Other Strange Places. En ese sentido, la verdad es que después de una gira tan colosal como esa gira mundial del 91, la banda va picoteando, va encontrando huecos aquí y allá para hacer nuevos temas, y el álbum pues tiene ese aire un poco de totum revolutum, más improvisado, más circunstancial. A mí me parece un gesto de honestidad el desvelar las costuras del álbum, en el que en ningún momento se niegue esa procedencia dispar del material. E incluso en el libreto el propio dúo explica o detalla que es un álbum en gira, no un álbum en vivo. Y es que algunos medios estadounidenses se hacen un lío con el concepto del álbum y piensan que es un disco en vivo con algunas canciones inéditas. Y no es así. Sí que es verdad que hay 3 cortes tomados de conciertos con 3 canciones que hasta ese momento no se habían publicado en ningún formato, que no habían pasado por el estudio. Y hay incluso una grabación en un pub de Sao Paulo que no tiene público y que aprovechan que están ahí solos para hacer esa grabación. Pero es un álbum de canciones íntegramente nuevas y que como tal podía haberse considerado sin tanta explicación un álbum más en estudio de Roxette y punto. Es un disco que a mí no me convence demasiado, pero vuelve a vender varios millones de copias en todo el mundo, muy impulsado también por el éxito y por el momento en el que se encontraban los suecos. En Estados Unidos el disco ya no funciona tan bien. El mainstream estaba siendo asaltado por el rock y ese pop de Roxette se estaba quedando algo anticuado, pero la banda había conseguido ya tener un impacto mundial y no necesitaba el mercado americano, o al menos ya no era algo tan vital. En Sudamérica el grupo era enorme. De hecho, en el 96 lanzan un disco con sus éxitos en español, un disco que yo vi en muchas casas a lo largo de mi infancia. ¿Qué opinión te merece este disco, Mario? A mí me cuesta un poquito, me parece un disco de difícil digestión. Bueno, era una moda un poco de la época, ¿no? Hacer versiones en castellano y en el original en inglés y luego traducirlas al castellano, ¿no? Los Eros Ramazzotti, Richard Marx, ¿no? Ava lo hizo también, claro. Suecia también. Battiato, que quizá Battiato es el único que en este registro. A Battiato no me lo pongas en este grupo. No. Pero sí está en este grupo, pero desde un lugar donde le funcionaban perfectamente, ¿no? Pero yo creo que a Roxette no le funciona. Además, yo creo que en la traducción pierden mucho las canciones, la traducción no es buena, no sé quién se encargó de la traducción de los originales, pero bueno, es cierto que siguió vendiendo porque Roxette seguía en esa línea de vender 200.000 copias aquí en España y en algunos países de América Latina más de 100.000 copias por país, ¿no? Pero es cierto que es un disco menor, estaban exprimiendo la gallina de algún modo mientras no podían dedicar tiempo porque la música no la tocaron, simplemente grabaron las pistas de voz vocales, encima. Claro. Hicieron las cuentas, ¿no? 100.000 de Buenos Aires, 100.000 de Madrid, tal, y medio millón y despachando, ¿no? Y en mi condición de directivo de EMI también dije que sí. Volviendo a Aturiums, que vilipendía un poco, era un disco menos impactante que su predecesor, pero poco malo se puede decir de un disco que se abre con esta delicia. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? The things that you do, no one I know could ever
see you in that chair with perfect skin. Well, how have you been, baby? Living in sin. Hey, I gotta know, did you say hello? How do you do? How do you do? Well, here we are, spending time in the louder part of town. Uno de los temas más icónicos del Ecuador de los años 90, de How Do You Do de Roxette, nuestros protagonistas de esta semana, protagonistas que tuvieron dos carreras en paralelo, la más conocida como Roxette y la otra Su Cara en solitario, donde predominan esos sí los álbumes en sueco, aunque al final también acabaron cantando en inglés. Viendo el ritmo que llevaban Roxette, ¿por qué creéis que hicieron ese esfuerzo por seguir, Fernando, grabando en solitario? Bueno, supongo que es una manera de legitimarse, y más en un momento en el que lo han conseguido, no podemos decir que todo, pero que han conseguido unas cotas de éxito y de popularidad absolutamente inimaginables al comienzo del proyecto. Estamos en el año 96, Per Sedal gustase de grabar un puñado de canciones nuevas con la que era su banda de juventud, con Jalen Tyler. Habían acabado un poquito de aquella manera y aprovechan para hacer una gira de reconciliación que funciona muy bien en Suecia. Puede que existiese algo de fatiga en la maquinaria, las giras son muy demandantes y se descuida inevitablemente la vida personal, la familiar, etcétera, etcétera, todas estas cosas que forman parte de la esencia, de la historia misma de la música pop a lo largo de las décadas en los grupos de gran éxito. Yo supongo que no lo lamentaron el que se tomasen este periodo de baja intensidad, incluso aunque ninguno de sus dos discos posteriores, que son aceptables, Have a Nice Day en el 99 y ni mucho menos Rooms for Bears en el 2001, llegasen ni de lejos a las cotas que habían alcanzado en los años 90, incluso a pesar de que hubo por medio una aparición estelar con mucha parafernalia de Roxette en Eurovisión, que bueno, pues como versión bis de ABBA, igual que había disco en castellano, pues tenía que haber habido algún tipo de participación. Se me había olvidado, no soy yo muy eurovisivo. En el 94 la banda dio un giro al rock con Crash Boom Bang, trabajo tras el cual se tomaron ahora sí un merecido descanso, que aprovecharon para algo tan relajante y descansado en la vida como tener hijos. Pero escuchando este disco hoy en día, que no es de los mejores, a mí Mario es un disco que me gusta. A mí también me gusta. Me parece un disco divertido. Sí, me parece que las buenas canciones están, y esto es algo ya casi intrínseco a Roxette. Creo que tiene un ataque más agresivo y se notan algunas canciones como Lies, I Love the Sound of Crashing Guitars, amo el sonido de guitarras en colisión, que es bastante explícito, título. Pero incluso la apertura, el tema que abre el disco se llama Harleys e Indios, Jinetes en el Cielo, que podría haber sido la inscripción de la parte de atrás de una chaqueta de moteros, ¿no? de una chaqueta de moteros. Pero aunque tiene este ataque así un poco más agresivo en algunos temas, sigue habiendo hueco para las baladas. Creo que la voz de Mari Fredriksson está en un momento espectacular, con muchos matices, y creo que el homenaje al momento, a ese momento quizá, pues es el 94, es el año que muere Kurt Cobain, parece que el grunge lo inunda todo. Creo que no es tanto por las guitarras, porque los riffs pesados, los riffs rockeros de Roxette estaban toda la vida en la discografía. Están más, yo creo, que los sintetizadores han desaparecido y que de repente hay unas bases como muy modernas. Hay algunos temas que escucho y me llevan al shoegaze o me llevan incluso a un trip hop que estaba quizá emergiendo en ese momento. Entonces yo escucho temas que digo, ostras, es que no son temas de los 80, son temas del 94, 95 o incluso posteriores, que me parece como un sonido evolucionado. Muy actual. Sí, muy de la época. Pero también es cierto que yo creo que aquí ya empieza el punto de inflexión fuerte de Roxette. A partir de aquí ya venían vendiendo cada vez menos en Estados Unidos, y a partir de aquí Roxette, en mi caso, por ejemplo, desaparecen de mi mapa sonoro, y creo que es generalizado. Al margen de las reseñas individuales de cada disco, al final volvemos al argumento que mandan en estos casos, el de las canciones. E igual no es un disco redondo, lo podemos comprar y aceptar, como todos, algo sucede en muchos discos de Roxette, pero siempre tienen canciones perfectas. I tell you what I got, I tell you
sonaba Roxette en el año 94 con este tema de Per Gessle, otra de esas canciones que el bueno de Per escribía del tirón en un par de horas con ese don que tenía para la melodía. Este tema viene también con la firma de Clarence Overman, productor y músico que ha pasado toda su vida alrededor de la banda, lo mencionaba antes Fernando, y es quizás un tercer miembro, ¿no?, por así decirlo, una figura clave en el sonido del grupo. Absolutamente, el tercero en discordia sin ningún género de dudas. Tened en cuenta que es productor desde Pearl of Passion, ese olvidado primer álbum del 86, hasta el último, hasta Good Karma de 2016, el último en estudio. También coproductor, curiosamente, de este disco del 22, Pop Up Dynamo, que no sé qué opinión tenéis de él. Es este disco que Gessle se permite poner en circulación bajo el epígrafe PG Roxette, PG de sus siglas, de sus iniciales, para Gessle, Roxette, y que produce una enorme controversia entre los fans más inequívocos de Roxette, porque lo consideran una traición el que se utilice la marca Roxette. No sabían lo que les esperaba después. Exactamente, cuando ya había fallecido Mary Ferguson. Per siempre insistió en que Mary, en su época ya en que veía que la cosa no estaba bien en materia de salud, le insistió en que podía utilizar en todo momento el paraguas o la marca de Roxette. En cualquier caso, estamos hablando del hermano mayor del primer teclista de la banda, de Staffan Overman. Ha sido músico en directo en las últimas giras, y bueno, pues es otra demostración de ese gusto del dúo por el círculo cercano. Lo mencionábamos antes, y no les habrían negado ningún productor del que se hubiesen encaprichado, y sin embargo el productor fue siempre, desde el primer hasta el último de sus álbumes, este hombre que nos cuesta memorizar más allá de nuestra dificultad con el sueco. Es verdad que los músicos que acompañaron a Roxette también hubo muchísima estabilidad a pesar de los años en los que estuvo la banda en activo. De este disco me resultan curioso varias cosas. Una es la versión adaptada que se vendía en McDonald's y el pitote que se montó Mario con todo aquello. Sí, normal. La compañía discográfica, una vez más, no confiaba mucho en el resultado de este disco, con lo que firmaron un contrato exclusivo con McDonald's para vender una versión reducida de 10 temas y a un valor, o sea, a un precio reducido. Era una fórmula que ya habían utilizado con Tina Turner y con Elton John, y que el resultado, pues 1 millón de copias vendidas y mucha gente enfadada, porque ese 1 millón de copias lo habían dejado de vender las tiendas, hasta que ya pudieron tener la versión completa, ¿no? Y luego Roxette estaba enfadado por esa pérdida de confianza. Además, creo que a ningún músico le apetece mucho ver su música vendiéndose en una cadena de comida rápida como si fuese de música rápida. Y de hecho es la gota que colma el vaso de una relación que venía ya un poco turbulenta, y este es el último disco que publican con EMI. No tenemos tiempo para recorrer el resto de la carrera de la banda. La banda editaría otros 5 discos de estudio hasta 2016, es decir, aquí estaríamos en el ecuador de su carrera discográfica. Y aunque en aquellos discos hay cosas interesantes, el impacto que tuvieron ya eran otro. También siguieron publicando trabajos en solitario, pero lo más destacado de esta época tuvo lugar cuando en 2002 a Mary Fredriksson le diagnosticaron un tumor cerebral agresivo, información que a ella de inicio no le dan porque la esperanza de vida era de 2 años como máximo. ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, una conmoción inesperada. Estamos hablando de una mujer jovencísima, tenía entonces 44 años, había vivido ya los momentos de mayor eclosión, pero seguía siendo un personaje de primera magnitud en el pop mundial. Vivía ella en lo personal un momento dulce porque acababa de publicar una caja con sus 5 álbumes de estudio en solitario, álbumes del año 84 al 96, un LP con las mejores canciones en vivo de una gira solista que había hecho un par de años antes, y preparaban como Roxette otro de esos hitos ineludibles en el historial de un grupo de pop perfecto y canónico, que es un disco de versiones sinfónicas. Un hito que no se puede llegar a plasmar. Ella sufre una caída en la bañera, le empiezan a hacer pruebas, llega ese diagnóstico y bueno, le extirpan el tumor cerebral y pierde gran parte de la capacidad de leer y de cantar, con lo cual tiene que dedicar los siguientes 2 años de su vida a volver a aprender. Rehabilitación. Every whisper turn into a scream.
llegando al final del viaje de esta semana, viaje alrededor de la primera mitad de la carrera del dúo sueco. Lo cierto es que el diagnóstico de Marie no se cumplió e incluso regresó al estudio y también a los escenarios. En 2016 los médicos ya finalmente le aconsejaron que parara. En 2019, 17 años después de aquel terrible diagnóstico, Marie Fredriksson murió. Marie Fredriksson, the lead singer of the band Roxette, has died after a long battle with cancer. The Swedish star, who formed the chart-topping band in 1986, was 61. Un golpe durísimo para los fans de Roxette, la muerte de Marie. Y así para cerrar, ¿cuál diríais que es el legado de Roxette con la perspectiva que da el tiempo? Bueno, para empezar yo creo que Roxette tiene un sonido distintivo. Escuchas 2 estrofas y sabes el grupo, lo reconoces al instante, lo cual tiene ya su mérito de por sí. Y que además supieron leer el momento, ese paso de los 80 a los 90, en los que parecía cuestión de vida o muerte. Además, saber si pertenecías al mainstream o si pertenecías al underground más radical. Y Roxette decidió no pertenecer ni a uno ni a otro y quedarse en la frontera, ¿no? Tenían riffs duros, beats efectivos, estribillos imbatibles y canciones a las que no se les podía poner un pero, ¿no? Tienen 5 o 6 temas, por decir algunos, quizá me quedo corto, que son incontestables, que te valen en una marcha nupcial, te valen en un karaoke, te valen para abrir un festival de música y que todo el mundo va a conocer y que quizá le ha corrido un poco en su contra en ocasiones, pero Roxette pertenecen a esa estirpe sueca que parece que les dan algo en el colacao, entre ABBA y el productor Max Martin, ¿no? A principios del siglo XXI, que de alguna manera han esculpido el sonido pop, del pop en estos 2 siglos. Totalmente. Yo tengo, Fernando, un poco la sensación, no sé si es algo que compartís, de que Roxette es una banda que hoy en día suena poco. Está un poco olvidada. Nadie te habla de Roxette. Yo no escucho a Roxette en ningún lado. Supongo que porque no queda bien en las tertulias y en los encuentros sociales. Yo sospecho que, no he hecho la prueba, pero es probable que si abrimos un ordenador y abrimos en Google Imágenes la búsqueda placer culpable, aparece el pelo cargado de Per Gessle. Y en consecuencia no es el tipo de grupo que vistes o que quedas muy elegante si dices que te sabes de memoria el listado de canciones de Joyride. Pero eso mismo pasaba, os lo aseguro, hace 20 años si te preguntaban por ABBA, y fíjate a qué niveles de adhesión hemos llegado. Y terminará pasando con un grupo sueco que a mí me parece maravillosísimamente contagioso y más delicioso que ABBA y que Roxette, que son los Cardigans. Son mucho menos conocidos, pero también te levantan cualquier fiesta, como decía María. A lo mejor necesita Roxette un musical tipo Mamma Mía con Meryl Streep, ¿no? Chicos, ha sido un placer, Fernando Neira, Mario Tornero, charlar de música con vosotros. Gracias por traer Roxette al Sofá Sonoro. Un gusto, Alfonso. Un placer auténtico. Nos vamos ya. Había ganas de sentar a Roxette en el Sofá Sonoro y recordar así del tirón buena parte de los enormes éxitos que entregó la banda sueca durante los años 90. Para los que os hayáis quedado con ganas de más, os recomendamos el programa que dedicamos a ABBA, episodio que podéis encontrar en las notas de este podcast, quien lo esté escuchando en este formato. Volvemos la semana que viene, en un formato distinto, un programa especial. Nada más, que la música os acompañe. Adiós. What's your game? I know your business, but I don't know your name. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. You turn around, so hot and dry. You're hiding under a halo. Your mouth is alive. Get out of my way. Get out of my way. Get out of my sight. Get out of my sight. I'm not attracted to go deeper tonight. Hey, what's your word? What's your game? I know your business, but I don't know your name. Hold on tight. You know she's a little bit dangerous.
that she's extremely dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. Just a little bit dangerous. So, Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.